Donald Trump está entrando en pánico mientras los líderes mundiales predicen públicamente consecuencias catastróficas por la desastrosa guerra ilegal de Donald Trump, sin importar lo que pase de aquí en adelante. Además, el régimen iraní ha reprendido a Donald Trump una vez más diciendo: seamos muy claros, no estamos negociando con Donald Trump ni con nadie del régimen de Donald Trump. Donald Trump intentó manipular los mercados, nuevamente temprano hace unos días, y lo logró por un pequeño periodo de tiempo, pero luego los mercados se volvieron en contra de él una vez más. Y también en contra del pueblo estadounidense a medida que las consecuencias de sus mentiras, sus engaños y su guerra catastrófica se están asentando claramente. El ministro de Defensa de Italia dijo lo siguiente sobre las consecuencias de la desastrosa guerra de Donald Trump en Irán para Italia y para el resto del mundo. Me veo obligado a saber cosas sobre lo que podría suceder en las próximas semanas y los efectos que tendrá en nuestra economía y nuestra vida diaria que no me permiten dormir. Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur dijo: el mundo está sumido en el caos por la crisis energética. La situación es tan grave que incluso me ha mantenido despierto por la noche. El problema inmediato es lo suficientemente serio, pero el panorama a futuro parece ser aún más inestable. La situación es peor de lo esperado. Y amigos, de la misma forma que vimos lo que estaba pasando en el COVID-19 en el 2020, mientras Donald Trump lo negaba y justo antes de la Pascua decía que como un milagro iba a desaparecer, que íbamos a evitar esto y que nada era real, pues exactamente está pasando lo mismo ahora con esta guerra ilegal que Donald Trump inició en contra de Irán. Y esta vez, mientras que el COVID no estaba allá afuera diciendo lo que estaba pasando, aquí tenemos al régimen iraní llamando mentiroso a Donald Trump, diciendo que Donald estaba inventando todo esto y diciendo que Irán no va a abandonar el estrecho de Hormuz, que la misma arquitectura económica que existía antes de la guerra no va a existir ahora. Nuevamente quiero repasar los datos, los detalles, los hechos, no la manipulación, y mostrarles lo que realmente está pasando allá afuera. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Baghei, dio una rueda de prensa hace unos días y reiteró que Irán no ha tenido ninguna negociación directa ni indirecta con los Estados Unidos. Lo que se nos ha comunicado, diga como se diga, dice el ministro de Exteriores iraní, como su secretario de prensa, son 15 puntos que más o menos son un conjunto de exigencias muy excesivas, poco realistas e irracionales. Irán ha sido claro sobre su posición desde el principio y sabemos muy bien cuál es el marco que estamos considerando. El material que se nos ha transmitido ha sido excesivo e irrazonable. Las reuniones que tiene Pakistán son un marco que ellos mismos establecieron y en el que nosotros no participaremos. Permítame mostrarles lo que dijo el ministro de Exteriores de Irán. Miren por favor. We have had no direct negotiations with America so far. Since the last round of negotiations until now, the US demands have been very excessive, unrealistic, and illogical. The meetings that Pakistan has with neighboring countries are, well, a framework they themselves have established. We have not participated in this framework. Can it be allowed that Iran and Iranians be in a position of confronting the illegal aggression of America and the Zionist regime to use the available capabilities on the soil of regional countries while our armed forces remain silent? The duty of every authority demands that it respond to such cases. Mientras tanto, el hombre con el que Donald Trump afirma que está negociando, el jefe del Parlamento de Irán, Mohammad Baghed, ha negado continuamente que esté teniendo conversaciones y dijo: ¿por qué seguiríamos controlando el estrecho de Hormuz? ¿Por qué no estamos permitiendo que pase ningún barco estadounidense? Solo estamos permitiendo el paso de 2 barcos chinos, porque ellos sí son nuestros aliados y los barcos pakistaníes no tienen nada que ver con los Estados Unidos. No estamos teniendo negociaciones y Donald Trump está involucrado en una manipulación de mercado. El IBAF predijo exactamente lo que pasaría en el mercado. Atención, esto fue lo que dijo antes de la apertura del mercado. Las llamadas noticias o verdades de antes del mercado son a menudo una configuración para la toma de ganancias. Básicamente es un indicador inverso. Hagan lo contrario. Si ellos lo inflan, vendan en corto. Si ellos lo tiran, compren. Verán algo mañana. Ya conocen el procedimiento. Y tuvo razón, eso fue exactamente lo que pasó. Al portavoz del Parlamento de Irán lo están llamando el oráculo de Teherán. Los mercados subieron inicialmente tras la publicación temprana de Donald Trump amenazando al sector energético de Irán, pero luego el S&P 500 se desplomó. Los mercados cayeron en general. Los precios del petróleo continuaron aumentando. Donald Trump comenzó a publicar videos de sí mismo de los años 80 y 90, donde hablaba de confiscar el petróleo iraní. Esas son las declaraciones que Donald Trump hizo a la Financial Times. Bueno, vamos a confiscar su petróleo, vamos a tomar su petróleo, va a ser nuestro. ¿De acuerdo? Solo estás ayudando a la propaganda iraní.
a los esfuerzos de la prensa iraní ante su gente para decir, miren lo que están haciendo los estadounidenses. Lo están diciendo. Dicen que quieren participar en crímenes de guerra. Dicen que quieren atacar nuestras plantas de desalinización e infraestructura energética, lo cual son de por sí crímenes de guerra bajo el derecho internacional. Después de que el portavoz de Irán diera esa rueda de prensa, Karoline Leavitt celebró una rueda de prensa y esto fue lo que tuvo que decir sobre la cronología de la guerra en Irán. Miren, por favor. Americans are sort of seeing these conflicting messages between the United States and Iran. I know the president insists that negotiations are underway. As you just mentioned, he's also said that Iran has agreed to most of the 15 points. We just heard from Iran again. They're saying no negotiations are taking place. They're calling the proposal excessive, unrealistic. So how do you square that? How do you explain that discrepancy between the two? I think the American people are smart enough not to take the word of a terrorist regime that has chanted death to America for 47 years at their word. And I hope the journalists in this room are wise enough not to take an Iranian regime that has repeatedly lied about our country, about our values, about everyone in this room, frankly, for nearly 5 decades. Nuevamente, ella dice, es una negociación súper secreta. No les vamos a decir con quién es, pero la estamos teniendo. Mientras Irán dice, no estamos teniendo ningún tipo de negociaciones con ellos. Hemos sido muy claros. No hay nada. Él está mintiendo sobre todo esto. Más de Karoline Leavitt aquí, donde dice que Estados Unidos está considerando ahora obligar a las naciones árabes aliadas a pagar por la guerra de Estados Unidos en Irán. Así que es la guerra de Estados Unidos y ahora las naciones árabes tienen que pagarla. Veamos ahora lo que Karoline Leavitt tiene que decir aquí. For the vast majority of the cost of the war, Kuwait, Saudi Arabia, the UAE, who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. Y por cierto, en respuesta a esta rueda de prensa, la cuenta del portavoz iraní en respuesta a Karoline Leavitt, diciendo que Donald Trump ha afirmado que esto tomará de 4 a 6 semanas, luego el departamento de prensa iraní responde, burlándose de ella, entonces la guerra probablemente durará otros 10 años, lo sentimos. Luego la embajada de Irán en Sudáfrica, en respuesta a Donald Trump diciendo que va a arrasar con la infraestructura energética y las plantas de desalinización de Irán, y también contra la infraestructura civil, la embajada iraní dice, permítame corregirlos, los valientes soldados de Irán están golpeando seriamente al régimen idiota e irracional de los Estados Unidos, y lo ponen todo en mayúsculas. Solo les muestro lo que dicen allá, porque sé que los medios estadounidenses no les están dando nada de esta perspectiva. Volviendo a Karoline Leavitt, un reportero le preguntó, Donald Trump dice que va a volar las plantas de desalinización y la infraestructura energética civil. Estos son crímenes de guerra. ¿Cuál es su respuesta a esto? The president posted this morning about, his threat that on leaving Iran, he said we might be blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells, Harg Island, and possibly all desalinization plants. Under international law, striking civilian infrastructure like that is generally prohibited. Why is the president threatening what would amount to potentially a war crime with the U.S. military? And how do you square that with the administration repeatedly saying that the U.S. does not target civilians? Look, the president has made it quite clear to the Iranian regime at this moment in time, as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities beyond their wildest imagination, and the president is not afraid to use them. That's not what I said, Garrett. And you're saying the word potential for a reason, because I'm sure some experts are telling you that in your ear to try to ask me that question. Of course, this administration and the United States Armed Forces will always act within the confines of the law. But with respect to achieving the full objectives of Operation Epic Fury, President Trump is going to move forward unabated, and he expects the Iranian regime to make a deal with the administration. To that end, which of those objectives would destroying a desalinization plant most help? Haley, go ahead. ¿Qué hay de las minas terrestres de fabricación estadounidense que han sido vistas dentro de Irán? Karoline Leavitt responde esto. On one question on landmines, there's been some reporting that American-made landmines have been spotted on the ground in Iran. Did President Trump sign off on using U.S.-made landmines in Iran? I don't have any comment on that report today. Caroline, whether they're being used at all? I don't have any comment on that. Karen. Luego un reportero pregunta por qué la administración estuvo de acuerdo con que Rusia rompiera el embargo enviando sus barcos a Cuba, cuando Estados Unidos tenía una orden ejecutiva de que decía que cualquier país
que llevara petróleo a Cuba o cualquier otra asistencia material enfrentaría graves aranceles. Amenazan a México, amenazan a Colombia, a todos estos otros países, pero dejan que Vladimir Putin simplemente entre ahí en Cuba y los ayude. Por cierto, probablemente dándole a Cuba armas también, además de apoyo humanitario y petróleo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Caroline Leavitt responde diciendo que esto es un caso diferente, que es un caso por caso. Básicamente está admitiendo que Donald Trump es un lamebotas de Vladimir Putin. Luego un reportero dice, ¿y qué de México? ¿Qué pasa si México quiere hacerlo? Probablemente no dejemos que eso suceda. Esto es lo que ella dice. Right now. I'll take a few more. Solon. Thank you. You listed the described humanitarian reasons for allowing that oil tanker to reach Cuba. Just to clarify, why was the administration okay with Russia sending that oil to Cuba and not other nations? Look, this was a decision. It'll continue to be made on a case-by-case basis for humanitarian reasons or otherwise, but there's been no firm change in our sanctions policy. President Sean Bonner of Mexico also said that Mexico is exploring different ways to restart some of those shipments to Cuba. Is the administration okay with that at this time? Again, no change in our sanction policy. We still reserve the right to seize vessels if it's legally applicable that are headed towards Cuba and that violate the United States sanction policy. But of course, the president and the administration also reserve the right to waive those seizures on a case-by-case basis. And to clarify, just any more Russian oil tankers going to be allowed to reach Cuba at this time? I know you say case-by-case, but for the case of Russia, is it pretty much green light right now? No, that's not what I said. It's a case-by-case basis. Bueno, Caroline Leavitt, entonces, ¿cuál es tu mensaje para los camioneros en este momento? Porque ahora están enfrentando un diésel de $5.38 por galón. Cost of diesel is averaging at $5.38 a gallon right now. What's the message from the Trump administration to truck drivers who are dealing with those high fuel costs right now? Again, we understand, we hear you, we see you. We are fully tracking this short-term fluctuation in oil and in diesel prices. And that's why the president and the administration have continually announced robust actions to provide stability in the global energy market. As you know, political risk insurance, one of those actions, allowing countries to purchase sanctioned oil just to increase the supply. In the meantime, we've worked to release 400 billion barrels of oil and refined products as well. We issued the 60-day Jones Act waiver. All of this has, with the goal of increasing supply to create stabilization in the market in the meantime. But the overall message, as we've repeatedly stated, is, again, these are short-term actions and short-term price fluctuations for the long-term benefit of ending the threat that Iran poses to the United States of America, our troops, and our allies in the region, and ensuring that this regime can no longer control the world's free flow of energy through the Strait of Hormuz, which is something the administration continues to tackle day by day as well. Y luego Caroline Leavitt dice que la razón por la que estamos acabando con la vida de los anteriores líderes de Irán es que estaban alargando las negociaciones. Por esa razón están muertos, dice. The president says more reasonable. Again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. Además, Caitlin Dombos informa que Donald Trump confirmó que estuvo negociando con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baghdad Khalaf. Ese es el tipo del que les hablé. El que estuvo diciendo, lo sabremos en una semana, esperen una semana, solo esperen 2 semanas. Como escribe Ron Filipowski, Donald Trump dijo hace unas noches, y Marco Rubio dijo hace pocos días, que no podía nombrar a la persona con la que estaba negociando o sería asesinada por otros dentro de Irán. Y ahora afirma que está negociando con alguien que lo ha negado repetidamente. Es decir, esto es un ritual de humillación total para Estados Unidos. Y por cierto, Irán continúa atacando a sus vecinos árabes que proporcionan asistencia material a los Estados Unidos y donde se encuentran las bases militares estadounidenses. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait están siendo golpeados. Bahrein sigue siendo atacada. Arabia Saudita también. Y echen un vistazo a esto en Israel. Se anunció la ubicación de los misiles iraníes golpeando a Haifa, la refinería
Y el tanque de combustible. Pueden ver allí mismo estas imágenes de AIFA siendo impactada. Ahí lo tienen. Y bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.